Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión tenemos la suerte de una entrevista muy diferente a lo que hemos tratado hasta ahora. Y es que Nacho Lobato, que su nombre en Instagram, para que lo busquéis, aunque lo voy a poner en la cajita de información, es El Compostero, nos va a contar por su experiencia teniendo su propio huerto, haciendo compost, que igual ya lo estoy diciendo mal, entonces todas estas cosas me corregirá él. Y para empezar, pues voy a hacerte, Nacho, la pregunta de presentación, que sería, en este caso, para mí, ¿cómo llegaste hasta este punto? Es decir, que el tema del compostero, que es antes o después del huerto, de la vida sana, etcétera. Y, por supuesto, muchas gracias por haberte prestado la entrevista. Nada, muchas gracias a ti por traerme aquí, la verdad, que me siento muy afortunado de que te haya interesado en entrevistarme. Y nada, bueno, pues cuento un poco, ¿no? Eh, en mi vida yo creo que el huerto siempre ha estado muy presente porque desde pequeño lo he vivido en mi familia. Casi todos los veranos, prácticamente todos, pasaba alguna semana en el pueblo de mi padre. Íbamos allí de vacaciones y mi abuelo cultivaba una huerta bastante grande, bastante más grande de la que cultivo yo ahora y con más eficiencia. Y bueno, pues supongo que el amor por la huerta viene de ahí, porque es verdad que todos sus nietos hemos pasado por allí y lo hemos vivido, pero soy yo el único que ha tomado el legado y el único que tiene ese cariño por el cultivo de las hortalizas. Entonces, supongo que ahí empezó un poco todo. Luego, entre el compost y la huerta, que vino primero, pues yo creo que de la mano, porque en cuanto tuve mi primer huerto, bueno, en el que estoy ahora, que es el primero que tengo, me picaba mucho la curiosidad por el compost. No sé por qué, pero como que enseguida empecé a querer hacerlo. Es cierto que toda la gente que sigo que divulga sobre esto le da mucha importancia al tema del suelo y el compost es una de las mejores maneras, si no la mejor, de devolverle fertilidad y vida al suelo, que es de lo que se trata. Es básicamente a lo que se la estamos robando. Y O bueno, sea, pues ahora que es un poco pronto a lo mejor para hacerte esta pregunta, pero para los que no sabemos, si tú no lo haces, se supone que lo compras. bueno, en España en concreto es difícil comprar compost de buena calidad. Entonces, la mayoría, o por lo menos los que yo conozco, lo hacen. Y yo lo hago. Porque, bueno, por varios motivos. Porque es difícil comprarlo, porque no tenéis que gastar el dinero en ello, evidentemente. Y porque es una forma de reutilizar los residuos que generamos, que es otro de los grandes problemas que creo que tiene la humanidad a día de hoy. Entonces es como un win-win en todos los Ujú. sentidos y me parece muy interesante y muy necesario hacerlo si tienes un huerto a pequeña escala. Porque si no lo tienes, o sea, es decir, si tú no haces el compost, tú puedes igual usar tu huerto, aunque no le devuelvas eso a la tierra. Sí, o sea, y de hecho no es lo único que puedes utilizar o no es lo único que tienes que utilizar, porque, bueno, pues realmente se trata de abonar el suelo con algo y de devolverle fertilidad después de una cosecha. Entonces, pues en el caso del compost, como te digo, es una forma muy interesante de hacerlo porque además es muy equilibrado y un compost maduro ya es muy biodisponible para las plantas, es decir, que enseguida pueden nutrirse de él. Porque también eso es una de las cosas que muchas veces se dice, incluso como justificación de toma de suplementos, que yo a veces lo he dicho, que es que, claro, si las hortalizas y verduras que nosotros consumimos vienen de un suelo que es muy pobre, pues tampoco nos pueden aportar mucho a nosotros, ¿no? Entonces entiendo que con ese Totalmente, mecanismo, como que tú te garantizas que va a ser más nutritiva también. totalmente, sí. Además, cuando me dijiste lo de la entrevista y empecé a pensarlo, dije, joder, es que tiene muchas similitudes lo que es el cultivo y preocuparte por la nutrición de las plantas. O sea, se parece mucho la nutrición de una planta a la nutrición de un A ser una humano. persona. Y bueno, mirando en tu Instagram de las publicaciones que haces, en una hablabas un poco de la soberanía alimentaria, que Ujú. entiendo que para ti pues es algo importante, ¿no? O sea, como con los valores relacionados con la salud, con la naturaleza y todo eso.
¿qué significa exactamente la soberanía alimentaria? Pues a ver, es verdad que yo soy un poco romántico y soy un poco idealista, entonces como que me gustan mucho estos términos, ¿no? Pues al final yo lo entiendo como la forma de alimentarnos sin depender de un insumo externo, ¿no? De un sistema externo. Es cierto que es prácticamente una utopía, o sea, no creo que sea imposible, pero sí que creo que nos podemos acercar bastante y de hecho, bueno, si alguna vez me animo a subir vídeos a YouTube, que sí me gustaría y tengo en mente hacerlo. De hecho, ya que estamos aquí, te voy a avisar que a lo mejor te copio el formato porque me gusta mucho cómo Ah, lo pues haces. me parece bien. Me siento muy cómodo en realidad en ese formato. Un día me puse así en casa a probar y tal, y no sé, me gustó bastante. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que me gustaría enfocarlo un poco a eso, a guiar a cómo conseguir esa soberanía con los alimentos con los que podemos hacerlo, porque es cierto que no podemos hacerlo con todos los alimentos, no podemos tener todos los alimentos todo el año si buscamos esa soberanía. Pero bueno, yo creo que sí nos podemos acercar bastante y sí me parece interesante. Claro, yo entiendo que no se puede a nivel general porque somos muchos, como se suele decir siempre, ¿no? Entonces, como que hay tanta gente en el planeta que igual, por lo menos de un día para otro, sería imposible. Pero el tema de la variedad, entre comillas, no lo veo tan importante, en el sentido de que ahora estamos desconectados de lo que es de temporada respecto a los alimentos frescos, pero al final no tienes que tomar todo el año. Con tal de que lo tomes en la época del año que corresponde ya es suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco perderíamos mucho a nivel nutricional. O Efectivamente. ganaríamos incluso. De hecho, o sea, no significa que porque no se cultive todo el año no podamos consumirlo todo el año, porque de hecho, esto es algo que me di cuenta escuchando un podcast, que es un concepto muy sencillo, pero no se me había ocurrido en realidad. Y bueno, básicamente venían a decir que como en verano el cultivo del tomate es muy típico, ¿no? El tomate es como el rey del verano. Y tienes una producción súper grande de tomates. Si se te da medio bien y si el año es bueno, pues tienes una producción súper grande de tomates. Y no das abasto, evidentemente. Si tienes una familia muy grande o si repartes mucho o si vendes, pues sí, pero si no, pues puedes tener un excedente muy importante. Entonces decían, yo los mejores tomates los uso para hacer tomate frito o concentrado o salsa de tomate para guardarlos luego hasta pues durante el invierno, ¿no? Lo que me vaya a durar. Y luego el resto de tomates pues los uso para consumo de temporada. Y, y decían, pero ni siquiera tienes que cultivarlos tú, puedes comprarlos en la tienda, en una tienda de confianza que sepas que cultivan ellos sus tomates y que son buenos. Pues puedes hacer tomate frito con esos tomates, no tienes que estar consumiendo tomate frito en invierno comprado. Entonces, me parece muy interesante porque dije, joder, pues además justo el año pasado los tomates no se dieron muy bien en general. A nosotros, bueno, esto es verdad que tengo que contarlo, que no lo he contado. El huerto lo llevamos dos personas, un amigo mío y yo, Lo que vi en una foto. bueno, nos embarcamos tres en la aventura, ahora estamos dos. Y, y bueno, quería contarlo. Y bueno, lo que decía, que el año pasado justo fue un año malo para los tomates, se nos dio bastante mal, pero fue como muy generalizado, ¿no? Con todo el mundo con el que hablaba y con el que compartía así un poco de información y experiencias, tenía este mismo problema, fue un año malo. Entonces, bueno, pues yo conocía una tienda, la tienda de confianza donde yo vivía antes, que son hortelanos de toda la vida y tenían sus propios tomates y bueno, claro, a ellos no se les dio tan mal porque sabían bastante más que nosotros. Y aproveché para comprar los tomates y hacer el tomate frito y hacer un poco de honor a esa soberanía alimentaria. Bueno, yo soy mega fan del tomate. Lo que pasa Claro, que por lo menos aquí, porque claro, yo noté mucha diferencia de la verdura hortaliza de Galicia a la de la zona de Alicante, pues aquí el tomate que todo el mundo quiere y que es carísimo es el tomate RAF. sí, Y es tan diferente a los otros tomates que ese tomate a lo mejor te cuesta en el mercado 14 euros el kilo o algo así. Pero claro, es que es
totalmente distinto a otro tomate cualquiera. O sea, es Claro. decir, que también ahí empiezas a ver las diferencias dentro de un mismo alimento. Y yo he tenido casos de gente que me diga en una cena, no, no, a mí ensalada no, que el tomate no me gusta. Y haces una ensalada con ese tomate y da, este tomate sí me gusta, Claro, claro, es porque... imposible que no le guste eso. Pero ahí estaría, por ejemplo, un conflicto, pues, aunque creo que ahora ya cada vez hay más, con yo qué sé, tomarte pues coco o mango o kiwi, lo que pasa que eso ahora ya está más extendido, en el sentido de que en teoría esos alimentos, cultivarlos aquí, eh, dañaría a los propios cultivos más de característicos de nuestra zona. Pues depende de cómo entendamos el daño, ¿no? Si vamos a perder extensiones de cultivo por sustituirlos, yo sí lo entiendo como un daño. Porque al final, aunque el tomate, por ejemplo, no es un cultivo europeo, ¿no? Vino de Europa como la patata, o sea, de América, De perdón, como la América, sí. patata. Lleva tantos años aquí en Europa y la península que yo creo que lo podemos considerar nuestro ya. Entonces, si vamos a perder cultivos nuestros para traer otros, yo sí lo entiendo como un daño. Claro, porque sobre todo en la zona del sur de España ya se cultivan casi de todo. Yo creo, es Claro, decir, sí, sí, estamos prácticamente en el trópico ya, en tropical, a sí. nivel, a nivel de cultivos. Sí. Que yo antes cuando compraba algo de ese tipo, en plan mango tal, era como, y ahora te dicen, no, este es de aquí, lo traigo de tal sitio, te dicen en el mercado, y claro, y está buenísimo. Incluso cosas que no tengo ni idea de cómo se hacen, que esto no te lo había dicho antes, pero por ejemplo, el año pasado me acuerdo que los mangos me decían, no tienes que comprar este porque era un mango que cuando tú lo comías, tú le podías dar un mordisco y no te salían como los típicos hilos que le salen al mango. O sea, que Las no sé hebras qué, que se te quedan en los sí, dientes. pues no sé qué característica tenía ese mango que no le pasaba eso. Y creo que era cultivado aquí en España. Es decir, como que deben de hacer unas movidas los agricultores, no sé cómo, para ir generando pues frutas y pues eso, verduras hortalizas ya cada vez como más al gusto del consumidor. Sí, sí, las casas de semillas sobre todo. En el caso de las frutas, no tengo tan claro quiénes son o cómo lo hacen, pero sí, son las casas de semillas las que se encargan de elegir las variedades, ¿no? O de cruzar unas con otras para conseguir ciertas características y hacerte pues una fruta o una verdura ultra suculenta, que no está mal del todo en realidad, porque además podemos conseguir variedades pues más resistentes a sequías o más resistentes a plagas. Pero es cierto que también en este camino, en este proceso, muchas veces se pierde sabor del producto original, que es lo que pasa un poco con el tomate, por eso no le gustaba el tomate a tu amiga. Porque, porque digamos que se ha bastardeado tanto el tomate que es verdad que es difícil encontrar hoy en día un tomate que esté bueno. Sí, claro. O sea, es que además que afecta muchas cosas, el sabor, la textura, todo, ¿no? O Claro, sea, que todo se cambia. ahora están intentando volver a recuperar eso un poco sin perder todo lo que ya se ha ganado. Están intentando recuperar un poco el sabor original. Pero claro, es verdad que es difícil y que no se puede tener todo. O sea, al final es una moneda de cambio. Y más o menos tú desde cuándo, o sea, bueno, ya acabas de decir ahora que empezaste el proyecto con otras dos personas, tener tu Ujú, propio huerto y ujú. vuestro fin era poder, bueno, subsistir no completamente, ¿no? Pero abasteceros de él o llegar a incluso, pues, vender algún día o fue como un hobby, no sé, porque entiendo que Pues lleva mogollón de tiempo, vamos. sí, 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 lleva tiempo. Sí. Pues empezamos ahora este año, hace dos justo, ahora en junio. Y bueno, yo te voy a contar cómo lo viví yo, cómo lo vivo, cuál es mi intención, porque bueno, es un poco diferente de la de mi compañero y, y bueno, es sobre todo lo que yo me quiero enfocar y de lo que quiero aprender. Entonces, por un lado, pues sí que me gustaría alimentarme más de lo que cultivo.
Y no sé hasta qué porcentaje, pero al final entre métodos de conserva y congelación y demás, yo sí creo que podemos alimentarnos, pues a lo mejor incluso hasta un 80% de, de verduras y hortalizas de lo que producimos. Entonces, por un lado, ese es mi motivación principal. Es cierto que me falta mucho por aprender todavía para llegar a eso y que es verdad que otra de mis prioridades es no utilizar químicos y no utilizar pesticidas, ni herbicidas, ni pues, todo esto que ya conocemos. Entonces esto hace que sea todavía más complicado porque de hecho fue lo primero que aprendí, yo creo, el año pasado, que tienes que aprender a tolerar la frustración porque le dedicas mucho tiempo y esperas mucho tiempo a ver la cosecha y, y luego no tienes la cosecha que esperas tener. Y encima más, si te comparas con lo que ves en Instagram, ¿no? Que lo que sube la gente es todo como súper idílico, súper precioso. Al final un poco como los cuerpos, ¿ves? Es que Es lo otra que vez estaba pensando. encuentro otra similitud, encuentro similitudes todo el rato. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tú vas al gimnasio y tú entrenas y tal, y te ves ahí súper bien, pero luego ves a los tíos que están en Instagram hipermazados y dices, joder, en la Soy vida una voy a llegar yo a eso, mierdecilla. ¿no? Claro, claro. Pues es un poco lo mismo. Entonces, sí, digamos que ese es mi objetivo principal. Y luego, como idea romántica, volviendo a mi romanticismo, pues sí que me gustaría algún día ser capaz de abastecer a lo mejor alguna pequeña tienda del pueblo donde vivo ahora. Porque, bueno, pues al final es un pueblo pequeño y además como que se conoce todo el mundo, ¿no? Y creo que me resultaría fácil poder hacer a lo mejor un pequeño grupo de consumo o abastecer la tienda de verduras que todo el mundo conoce o algo así. Sobre todo ahora, ¿no? En la época que empieza ahora los cultivos de primavera, verano, que es lo más productivo, lo que más vende, lo que más conoce todo el mundo. Y esto quizás, este sentimiento quizás nació el año pasado, en febrero creo que fue, el primer curso presencial que fui a hacer de huerto, porque es verdad que esto se aprende con la práctica, pero si te puedes ayudar de gente que ya sabe, pues mucho mejor, claro. Y como todo, pues la formación siempre es bienvenida. Y bueno, pues fui a ver a un chico que tenía una huerta de 1.000 metros cuadrados, que no es mucho realmente, o sea, pues las grandes extensiones de cultivo estamos hablando de hectáreas y este chico cultivaba 1.000 metros cuadrados y con esto y un poco lo que le aportaba al canal de YouTube y los cursos que hacía, vivía todo el año. Entonces al final no necesitas, bueno, si no eres una persona muy ambiciosa, claro, no necesitas una Bueno, gran eres extensión. ambiciosa en otras cosas, porque no vamos a decir que es un estilo de vida que también tiene muchas cosas que no tiene el de otro. Es decir, Sí, sí, porque siempre se ve sí, la ambición como dinero y un yate, pero totalmente. Sí, vivir de en la hecho, naturaleza, tío, a tu ritmo, no sé, pues también son cosas que pueden ser ambiciosas, ¿no? bueno, sí, es verdad, yo sí me considero una persona con ciertas ambiciones. Y es verdad que se puede considerar ambicioso por lo complicado que es hoy en día intentar vivir así. Ujú. Porque, pues eso, si no eres agricultor de toda la vida o no tienes tierras o tu familia no se lleva dedicando a esto mucho tiempo, no tienes una gran extensión, es muy complicado. Y fue yo creo lo que me enamoró de este chico y lo que me enamoró del sistema que nos enseñó. Que por cierto lo aprendió fuera de España, aquí en España no está muy implementado todavía, está como empezando a conocerse y él está haciendo una labor muy importante para darlo a conocer. Y, y bueno, no sé, me enrollé y no sé por dónde iba. Que el caso es que esta idea de querer vivir de ello nació con este curso y sí me gustaría, digamos, en un medio largo plazo poder vivir de ello. Claro, eso está guay. O sea, quiero decir, ya no solo por capitalizarlo, sino en el sentido de como si es un hobby que te llena mucho, pues igual que hay gente, yo por ejemplo hace tiempo aquí en este pueblo conocí a una chica que ella era profesora en la universidad de biología, pero hubo una época que intentó vivir de hacer pan de masa madre, así de Claro. harinar diferentes y tal.
Y es lo que decíamos, que no es una ambición económica, sino que es una ambición de un estilo de vida Vital, diferente, claro, y además ya no del crecimiento personal que te venden hoy en día, sino de eso, de vivir conectado con lo que para ti te hace sentir bien. Y para mí eso es lo que tú decías ahora, que es ambicioso porque es muy disruptivo con lo que valora la sociedad hoy en día, que valora productividad, dormir poco, mucho dinero, marcas de ropa, y es como totalmente distinto, ¿no? totalmente. Y respecto a esto, bueno, más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Un cultivo extensivo y lo tuyo que sería como un huerto, más, no sé si decirlo, casero, ¿cómo sería la palabra Sí, adecuada? sí, sí. Huerto familiar le llaman, Un sí. huerto familiar. Para ti, ¿cuál es el daño más grande que hacen esos cultivos extensivos? Pues yo creo que la forma de trabajar la tierra, porque eh, o sea, la característica más común, yo creo, de estas grandes extensiones es el labrado de la tierra, ¿no? Además, es un concepto que está muy arraigado en esta cultura o en esta profesión y es algo que creo que tiene que cambiar y que es verdad que está empezando a cambiar, pero claro, estamos en el principio del todo. Entonces, yo creo que es esto, el labrado de la tierra, porque es verdad que da muy buenas producciones labrar la tierra, ¿no? Y tiene mucho sentido para alimentar a todos los que somos, claro, pero se le hace un daño al suelo irreparable. Y sobre todo si no volvemos a devolverle esa fertilidad, como decía antes, eh, se convierte en un daño irreparable por esto. Porque cuando labramos el suelo, bueno, esto, claro, no lo he contado, pero el huerto que yo practico es sin labrado, que luego si quieres hablamos un poco de ello. Sí, bueno, porque yo Cuando- ahora mismo estoy perdida. O sea, exactamente labrar, ¿qué significa? claro, vale. Labrar significa, pues todos tenemos la imagen del típico tractor pasando por una tierra con unas Sí. rejas, un arado enorme detrás, ¿no? Y rajando la tierra, literalmente. O sea, es que, pues si tú lo ves, resulta hasta dañino para la vista, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Labrar la tierra es esto, ¿no? Es ararla, es desmenuzarla, triturarla, tal, como dejarla muy mullida, muy preparada para que las raíces no tengan dificultad ninguna en desarrollarse, ¿no? Y bueno, pues es cierto que tiene ciertos aspectos que son muy beneficiosos para esto, pero tiene muchos otros que son muy perjudiciales para la salud del suelo, que es de lo que se trata el cambio este del que hablo, ¿no? De que entendamos el suelo como un organismo vivo y como Ujú. un organismo que hay que cuidar y que tiene que estar sano para que tengamos hortalizas y verduras sanas y nutritivas. Claro, Entonces, y eso si tú no lo haces con una máquina, lo tienes que hacer manualmente de alguna forma. O sea, imitar el proceso para que también pueda llegar ahí a desarrollarse esa semilla, ¿no? claro, pero es que realmente si dejamos que la naturaleza haga su proceso y la acompañamos un poco, la ayudamos un poco, este proceso lo hace solo. Es de lo que se trata, ¿no? O sea, imitar, de hecho, es la palabra, porque lo que tenemos que hacer es intentar imitar lo que pasa en la naturaleza de forma natural, sin la mano del hombre, pero que podamos, digamos, beneficiarnos de ello. Entonces, lo que intentamos no labrando el suelo es que todos los organismos que viven en él pues se dediquen a hacer todo ese trabajo que hacemos con maquinaria, ¿no? Entonces, pues contamos con microorganismos, con lombrices, con escarabajos, con un montón de insectos y animales que se dedican a descomponer la materia orgánica y a acabar esos túneles, esas galerías y a hacer que todo eso es un ecosistema ideal para nuestros cultivos. Y eso lo he escuchado a un médico de Estados Unidos que le da muchísima importancia al tema de la tierra. Como no sé si es de un modo espiritual o qué, pero que dice que está directamente conectado con nuestra salud, la tierra en la que se cultiva todo lo que nosotros comemos, ¿no? Como que para él en parte está ahí la esencia
como donde se empieza a fastidiar todo, digamos que él lo pone ahí, en el concepto Totalmente. este de tierra. Totalmente. Porque además ocurre otra cosa, que en estos suelos labrados lo que pasa es que digamos que se erosionan y que con el paso del tiempo vamos perdiendo cantidad de suelo, que este es otro gran problema de los cultivos extensivos. Todo este suelo que se lo lleva el viento y la lluvia y demás acaba en ríos y de los ríos pasa a los mares y hace que todos estos ecosistemas a la vez se desequilibren. Ujú. Entonces no es solo el problema del suelo. Luego además pues hace que se pierda mucha materia orgánica, que es, digamos, todo lo que une este organismo, todo lo que, como si fuera el pegamento del suelo, digamos, la materia orgánica, pues con este labrado la vamos perdiendo poco a poco. Y luego además nos obliga a utilizar fertilizantes sintéticos, que yo no sé hasta qué punto hacen que las verduras sean más o menos saludables, pero ya estamos dependiendo de un insumo externo, ya somos más dependientes en este sentido, ya tenemos que, pues eso, depender de un fertilizante, tenemos que comprarlo con todo el coste que ello conlleva, porque el fabricar fertilizantes es algo energéticamente muy caro a día de hoy. De hecho, con todo este tema de la guerra de Ucrania lo estamos viviendo en nuestras pieles. No sé si te has percatado de las subidas De de la los subida de precios precios. de todo en general, pero en las frutas y en las verduras se está notando muchísimo. Pues todo esto tiene un poco que ver, ¿no? Los fertilizantes son un poco los culpables de todo esto, porque Rusia en concreto era un gran productor de fertilizantes. Pero se supone que, por ejemplo, un cultivo como el tuyo, no, que tú no lo utilizas, ¿no? Claro, nosotros no utilizamos fertilizantes sintéticos, por eso ahí entra el compost y los excrementos de animales, que bueno, de hecho el compost en sí lleva ya excrementos de animales, porque digamos que los puedes utilizar de varias maneras, pero como que el compost es la ideal para utilizarlo en los cultivos. Se trata de ahorrar en ese sentido pues recursos y energía, claro. A ver, pues no lo sé a ciencia cierta porque no me he dedicado a estudiar profundamente de ello, pero a mí me parece bastante lógico, ¿no? Y bastante evidente que una planta va a crecer mejor en un suelo, digamos, natural y lleno de vida y de materia orgánica que no en un suelo inerte y lleno de fertilizantes sintéticos. Y para controlar, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo en un curso que había hecho de patologías digestivas, que había una parte de parasitosis y decía que había que tener mucho cuidado con las verduras hortalizas ecológicas, sobre todo lo que está debajo de la tierra, porque es, claro, más difícil que haya pues ahí una seguridad. Tú en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿No? Porque lo veo ahora también que está muy de moda el tema de leche cruda. Pues por un lado gente que te dice, no, si es mucho más fácil que cojas una parasitosis en cualquier cosa de tu día a día, que en ese proceso, con el tema de las verduras hortalizas, ¿cómo lo ves tú? O sea, que realmente ¿estamos arriesgando mucho o no? Porque yo reconozco que soy de las que compro las verduras hortalizas y vamos, que las lavo con agua y ya está. O sea, yo no me preocupo de ni eso de lejía para cocina ni nada de eso. Y nunca me ha pasado nada, pero, ¿sabes? Sé que muchas veces hay, incluso en las del súper, en las típicas bolsitas que vienen con hojas de lechuga, yo he conocido a gente que ha estado ingresada con diarreas por tener ahí un mogollón de microorganismos y eso se supone que está listo para comer, ¿no? O sea que al final pueden estar en cualquier sitio. O sea, ¿y crees 100% que estuvo ingresada por lo que pudiera haber en esas hojas de lechuga? Claro, o sea, el ingreso fue por la diarrea, claro, realmente, por estar perdiendo muchos líquidos, pero fue de lo que había cenado, pues lo típico que te preguntan cuando te pasa eso, ¿qué cenaste? Pues lo más inmediato que parece que puede haber. Bueno, Yo en fue la muy carrera asociativo, ¿no? Claro, en la carrera sí que hacíamos a veces como muestras de algunos alimentos y sí que es cierto que a veces tenían una unidades formadoras de colonias mucho más altas de la que debería. Pero es claro, una muestra o muestreos de una cosa, no te están garantizando todo de todo. Y estoy hablando de productos totalmente industriales, o sea, nada ecológico ni nada de esto. Por eso lo digo, que a ti
¿Te da miedo? Porque no sé, tú comes tus productos y me va a pasar algo por no haber utilizado, no son fertilizantes, son Sí, como pesticidas y pesticidas y demás, todo sí, sí. eso. O Sí. es peor tomarme el pesticida, ¿sabes lo que te digo? Pues sinceramente, de hecho, esto un poco a relación a lo que decía el médico este que me comentabas antes. Sinceramente, me fío más de coger una zanahoria que yo he cultivado, aun sabiendo que tiene excrementos de caballo o de gallina alrededor o materia orgánica en descomposición. O sea, me fío más de comerme esa zanahoria sin lavar incluso, simplemente un poco sacudida y echármela a la boca que de cualquier alimento que nos puedan vender, sea ecológico o no. Y de esto creo que sí que hay algún estudio que habla sobre ello, que relaciona la salud del suelo con microorganismos beneficiosos que pueden tener esas verduras y esas hortalizas para nuestro estómago y para nuestro intestino. En cuanto a los pesticidas y demás, pues yo tampoco, la verdad que soy en ese sentido como tú. Quizás un poco por poner a prueba nuestro sistema inmune, ¿no? A ver si es capaz de defenderse. Yo tampoco me obsesiono mucho con lavarlo, la verdad. Es algo que sí que pienso mucho, pero no le doy demasiada importancia. Y no, pero, o sea, así en resumen, me fío muchísimo más de comerme un alimento que he cultivado yo, aunque esté sin lavar, que uno del súper. Aunque Y, utilicen, perdona, no, no, o sea, lo típico de las manzanas, ¿has visto el típico vídeo de las manzanas que ah, les sí, echan cera? el de acera, sí. Claro, que dicen, no, es un producto comestible, no tiene eh, peligros para la salud. Uf, no tendrá peligros para la salud, pero a mí no se me ocurre comer cera. Claro, ¿no? Sí, Bueno, sí. No, sí, es que de hecho hoy justo puse una vela que está hecha con miel y pensé, ¿me la podré comer? Porque en porque, teoría está hecha de miel, pues supongo que sí, ¿no? Pero quiero decir que, a ver, en general, todo lo que sea añadir por añadir, lo veo peor. O sea, quiero decir que mejor una manzana que de la manzana salga un gusano que una manzana que tiene cera, no porque me dé miedo la cera, y por supuesto que si tengo que priorizar un aditivo alimentario, prefiero ácido cítrico que un sulfito, por ejemplo. Pero que totalmente. sí que es cierto que al final estamos exponiendo a nuestro cuerpo a que constantemente están añadiendo cosas que además son innecesarias, porque la cera esa se da por estética, porque realmente no necesitas, ¿no? En el No caso sé si además es un poco también por conservación, por conservación. pero, o sea, por estética 100%, porque desde luego casi reluce como una joya, una manzana de estas perfectas ahí en el expositor del supermercado. Eh, pero sí, no sé si será un poco también por conservación. ¿Y cómo se nota eso? Que no sé, yo no sé mucho de ese tema de calibre, categoría, no sé qué, pero tú vas a una frutería pija, en plan, ¿vale? El Corte Inglés, por ejemplo, para la gente que sea de España, y cómo es visualmente la verdura y hortaliza de allí. O sea, no Claro, tiene que ver para nada con lo que tú ves en lo que dices, a lo mejor, pues en una cooperativa de consumo o lo que sea, que es totalmente. totalmente distinto. Y ¿Cómo no lo sé veo? si, claro, que quiero decir que es totalmente distinto a nivel estético. Sí, sí. O sea, bueno, de hecho, claro, esta es otra de las frustraciones con las que convives la primera vez que cultivas. Tus alimentos no se parecen en nada a lo que hay en el supermercado. Entonces, o sea, son feos, son pequeños, sobre todo el tamaño duele mucho. Porque, pues eso, ves unos pimientos italianos así como de medio metro en el supermercado y luego cultivas tú uno así de 10 centímetros y dices, joder, qué fracaso. Bueno, no creo que esté tampoco, no creo que sea incompatible un alimento bonito y grande con un alimento saludable o con un alimento que no tenga tratamientos sintéticos, porque bueno, sí que es verdad que, claro, no todos los que cultivas te salen bonitos y grandes, pero aún así hay algunos que salen muy, muy vistosos, muy visuales, ¿no? Y de hecho, bueno, pues al final, en mi caso, claro, llegamos a un terreno que no sabemos el tiempo que llevaba sin cultivar. Había síntomas de que habían utilizado de todo en ese suelo, entonces como que ahora estos primeros años es un trabajo de recomposición, ¿no? De ese suelo, de devolverle esa fertilidad natural, esa salud, ¿no? Entonces, pues como que partimos un poco de ciegas y evidentemente pues estos primeros años pues, van a ser peores.
pero dicen que como a partir del tercer, cuarto año en este tipo de cultivos o en este tipo de forma de cultivar, empiezas a ver, digamos, ya una rentabilidad en ese sentido. Y para una persona que a lo mejor se plantee eso, pues alquilar, porque sé que hay gente que también alquila como pues parcelitas o que tiene una casa que tiene una tierra y le quiere sacar partido. Para empezar a cultivar, ¿tú qué le recomendarías? Lo que dijiste ahora de hacer un curso, comprar libros, yo qué sé, porque lo que veo de experimentar es lo que decías tú, o sea, que voy a estar un año igual haciendo algo que no me sirve absolutamente para nada. Sí, totalmente. Además, desde que tengo huerto, ahora lo mido todo en cosechas, ¿no? Y pienso en mi vida como me quedan tantas cosechas de tomate. Pues lo primero que le diría es que tuviera mucha paciencia, que, que si tiene, no sé, 200 metros cuadrados para cultivar, que cultive 100 porque se le va a ir de madre. O sea, no sabes de tiempos, no sabes de cuidados, no sabes de riegos, no sabes de zonas de cultivo. No es lo mismo cultivar a pleno sol que cultivar a semisombra. No, no todo lo tolera igual. Hay cosas que necesitan estar al sol, sí o sí. O sea, cuantas más horas de sol, mejor. Y hay cosas que no. Las lechugas, por ejemplo, les viene muy bien estar al sol, pero toleran muy bien la semisombra. Se pueden cultivar muy bien a semisombra. Entonces, pues eso, paciencia, cultiva la mitad de lo que tengas y sí, y le aconsejaría también, o sea, a lo mejor no hacer un curso presencial muy específico o muy costoso, pero a día de hoy ya hay un montón de gente que se dedica a divulgar sobre esto y gente muy buena, de hecho, y hay muchos manuales básicos, hay muchos libritos, hay muchos PDFs en YouTube, sin ir más lejos, hay infinidad de vídeos y de canales. De hecho, me gustaría aprovechar aquí y recomendar a unos chicos que son con los que yo más he aprendido y estoy aprendiendo. Su canal se llama La Tanina. Están en Instagram y en YouTube. Y de hecho están haciendo una labor maravillosa por recuperar variedades tradicionales y antiguas de semillas de todo el mundo. Tienen un club que se llama el Club de la Semilla, que Qué todos guay. los meses te mandan tu paquetito de semillas, ¿no? Y tienen variedades súper chulas. O sea, a mí es algo que me fascina también. Es verdad que ellos a lo mejor son demasiado científicos y sus vídeos son un poco espesos, podríamos decir, porque son muy largos y explican bastante a fondo y quizás no sean lo mejor para empezar, pero hay muchos. La huertina de Tony, no sé, así que se me vengan a la cabeza. Pero vamos, Planeta Huerta en Instagram también son muy buenos. Y sí, dedicarle un poco de tiempo a formarte. Y bueno, para pasar así un poco a lo tangible, que la gente se estará preguntando, aunque yo he visto algunas fotos en tu Instagram, tú, por ejemplo, de lo que plantas, ¿qué te has comido? O sea, ¿qué cosas puedes decir? Esto me lo he comido y lo he cultivado yo. Pues bueno, de lo que planto me comí de todo, por muy mala pinta que tuviera. De hecho, a raíz de esto también empiezas a aprender que se comen un montón de cosas que no nos comemos. Que, por ejemplo, la verdolaga, no sé si la conoces. Ah, sí, porque es que yo una vez estuve como bueno, socia, no, clienta de un grupo de consumo y entonces ellos te mandaban como un Excel y tú tenías que cubrir lo que querías. Y entonces yo ahí probaba de todo, decía, yo quiero saber qué es esto y sí que lo he probado. Pues es la caña porque es una mala hierba, realmente. O sea, se conoce como mala hierba. Crece en prácticamente cualquier lado y resulta que vas luego a cualquier vivero y te la venden en una maceta y te cobran 2,5 € o 3 € por ella y resulta que sale en cualquier huerto, en cualquier zona así de medio cultivo, sale sola. Entonces, bueno, pues eso como que aprendes a comer ese tipo de cosas también. Y bueno, pues yo me gusta sembrar, me gusta cultivar básicamente lo que compro en el supermercado, ¿no? Tomates, zanahorias, lechugas, cebollas, eh, guisantes, judías, que el año pasado, por ejemplo, me quedé con ganas de sembrarlas. ¿Ves? El año pasado se nos fue de las manos, sembramos muchísimo.
de todo y al final nos quedamos sin hueco para las judías, sin hueco y sin tiempo. Pues ya este año las tengo puestas en los semilleros. No sé qué más. Por las zanahorias tengo un cierto amor especial, tengo un cierto cariño, porque de lo que te hablaba antes, ¿no? De cuando iba a la huerta de mi abuelo. Eh, no sé, creo que es de los mejores recuerdos que tengo de pequeño, sacar una zanahoria de la tierra y además es que tiene un olor súper característico y Sí, súper sí. fuerte. O sea, tú abres una bolsa de zanahorias y sí, huele a zanahoria, pero sacas una zanahoria de la tierra y la hueles y eso se te queda grabado. Entonces, con las zanahorias tengo un amor especial. Y luego me gusta cultivar, pues eso, variedades peculiares, ¿no? Que gracias a estos chicos que comentaba he encontrado y ves cosas súper raras que dices, joder, tomates de todos tipos, de todas variedades, de todas clases, berenjenas, zanahorias de todos los colores, que es Es que es lo súper que te iba a decir. curioso. Aquí yo no sé por qué, pero es que ahora no me sale el nombre, por eso no lo estaba diciendo. Si tú vas al mercado en este pueblo y dices que una zanahoria, te dan una cosa que es morada. ¿En serio? Sí. Pues Y la fíjate, vamos otro, ah, no, vale, ya lo sé. Para ellos, la zanahoria es una cosa morada así. y lo naranja le llaman Carlota. Ah, claro, sí, es que no sé si el nombre científico o así es Carlota. No Me sé. suena que el nombre científico va por ahí. Pero venga, vamos a indagar en el tema de las zanahorias, ya que me gusta tanto. Resulta que las zanahorias, esto lo descubrí gracias a las semillas estas que me enviaron y a un compañero con el que lo compartía, lo estábamos comentando un día, nos enviaron un sobre de semillas de zanahoria morada. Que bueno, yo ya las conocía, las había visto en internet y demás, pero no tenía. Y lo hablaba con él y me decía, claro, si yo cuando era pequeño iba al mercado con mi madre, las zanahorias eran moradas. Y decía, ¿qué dices, hombre? Yo, las En zanahorias son Galicia naranjas de no, ¿eh? toda la vida. Claro, pues me resultó súper extraño porque yo no había visto una zanahoria morada en mi vida. Pues resulta que la zanahoria naranja, eh, digamos que fue una selección de variedades que empezaron a elegir. Y si no recuerdo mal, creo que es en el siglo XVII, fueron los holandeses los que le dieron el color naranja a la zanahoria y los que empezaron a comercializar la naranja y de ahí como que se empezó a extender por toda Europa y gracias a ellos o por culpa de ellos tenemos hoy las zanahorias naranjas por todos los lados. Y vas a comprar semillas de zanahoria y hay 100.000 variedades de zanahoria, pero todas naranjas. Y otra cosa también que he probado gracias a la cooperativa esa son, creo que eran acelgas, que la parte de abajo, lo que parecen nervios, las hay rosa, pero en plan rosa fucsia, súper llamativo. Y Total. a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero que es como una colombarda más o menos. Pero claro, esos colores al final también están asociados a fitoquímicos y tal que son interesantes. Efectivamente, sí, cuando digamos hay modificaciones en las variedades, que no modificaciones genéticas, ojo, que esto es simplemente por selección natural y por cruces entre especies y demás. Porque además esto en España sí que está, bueno, en Europa sí que está bastante controlado el tema de los organismos modificados genéticamente. Pues eso está, bueno, eso claro, tú lo dominas bastante. Los colores están muy relacionados con las vitaminas y los minerales y los antioxidantes que tengan las plantas y demás. Y sí que es cierto que, pues eso, una misma variedad de acelga, como bien dices, las verdes que todos conocemos pueden ser ricas en una cosa y las moradas o amarillas o de lo que sea en otra diferente. Claro, ideal sería lo que siempre se dice, ¿no? Que tengan muchos colores tu plato para que tengas pues un poco de todo y mucho de nada, que al final pues Claro, tampoco algo en exceso es bueno, ¿no? claro. Ya te lo había preguntado un poco al principio lo del tema del compost, pero, o sea, el compost realmente es abono, por decirlo, ¿no? Hablando en plata. No. No es Hay, abono. hay discrepancia en esto. Pero básicamente por terminología, ¿no? Y por ponernos un poco puristas. Pero digamos que si nos ceñimos a la definición, no se puede considerar abono por las cantidades que tiene de nitrógeno, fósforo y potasio. Un abono es muy rico en alguno de los tres elementos, o en dos de ellos, o en los tres. Y el compost, digamos que es súper neutro, súper equilibrado y como que tiene uno, uno y uno.
una parte de cada, digamos. Un compost bien hecho. Y tú tienes que dedicar parte de tu tiempo, aparte de a trabajar todo el huerto, a hacer tu propio compost. Sí. De hecho, ahora mismo no estoy dedicando tanto tiempo como me gustaría porque, bueno, quizás ha llegado el momento de explicar un poco cómo se hace el compost, ¿no? Pues sí, claro. Eh, Llevamos aquí hablando un rato Que del la gente compost estará pensando, Dios mío, pero eso, ¿cómo se hace? y ¿qué es el compost? Pues Has dicho algo de excrementos, entonces, el pues, compost básicamente es materia orgánica en descomposición o materia orgánica descompuesta, mejor. Cuanto más descompuesta esté, más maduro esté, mejor. Y en algún manual he leído que se considera una combustión porque genera calor en el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, para hacer el compost necesitamos cuatro elementos importantes. Materia rica en nitrógeno, que son los excrementos, los restos de cocina, los restos de, por ejemplo, las malas hierbas, ¿no? Cuando quitamos las malas hierbas del huerto o del césped o demás, pues todo esto se considera material rico en nitrógeno. Y luego necesitamos material rico en carbono, que sería, digamos, todo lo que es seco. Todas las hojas secas, restos de poda, ramas, la paja. Es muy común utilizarla si tienes gallinas o gallinero, pues la paja del gallinero es ideal para el compost. Luego necesitamos humedad, necesitamos agua y necesitamos aire, porque el compost es una reacción aeróbica, se hace mediante una reacción aeróbica y necesita aire para su proceso de compostación. Entonces, consiste en intercalar capas de cada material, una capa de material rico en nitrógeno, una capa de material rico en carbono, así sucesivamente, y ir humedeciéndolo a la vez que vas haciendo el montón cada vez más grande, pues tienes que ir humedeciéndolo, ¿no? Y a los pocos días de hacer este proceso inicial, que de hecho yo creo que fue una de las cosas que me enamoró de hacer compost la primera vez que lo hice y supongo ya que ahí dije, pues me tengo que dedicar al compost. compostero. Claro, funciona en el huerto, tiene que ser el compost. Pues se calienta, ¿no? Al cabo de unos días, si digamos tienes una proporción de elementos adecuada, empieza ahí un proceso químico, el cual no conozco del todo bien porque no entiendo muy bien la reacción química que se genera, pero empieza a calentarse, ¿no? Entonces, por esto se considera una combustión, porque tienes comburente, tienes combustible y tienes calor. Entonces, si alguien lo hace o alguien se anima a hacerlo, la primera vez que haces un compost y metes la mano en el montón y notas calor ahí dentro, es algo alucinante. Pero hay vida, hay Sí, vida. sí, totalmente, totalmente. O sea, es que, o sea, ni mucho menos lo voy a comparar, ¿no? Pero totalmente, es como crear vida, es como crear vida. Y sí, sí, o sea, la emoción de ese momento es indescriptible para mí. Ahí Entonces, es bueno, donde pues porque dijiste antes algo de cocina. O sea, tú, por ejemplo, le podrías echar, no sé, la cáscara de un huevo. claro, sí, sí, total, o sea, súper bien. De hecho, uno de los sitios de donde saco material para la pila de compost es de la cocina. Entonces, bueno, importante también que sea en gran cantidad, o sea, como mínimo tienes que hacer 1 metro cúbico para que la reacción empiece, digamos, y cuanto más mejor. Esto es así de sencillo, o sea, cuanto más mejor. Es cierto que manualmente no puedes hacer una gran cantidad, pero cuanto más grande sea, mejor. Lo que pasa es que, claro, cuanto más grande, luego más te dificulta el airearlo y darle la vuelta, que es el segundo paso del compostaje. El primer paso es generar la pila y que empiece a generar ese calor y al cabo de unos días empezará a disminuir esa temperatura y cuando acabe ese proceso de disminución de temperatura, digamos que es el momento de darle la vuelta y de... Es básicamente como envolverlo, ¿no? Lo que está fuera lo ponemos en otro montón al lado y lo dejamos abajo y lo que está dentro lo cubrimos, o sea, cubrimos todo esto con lo de dentro. Y ahí se supone que va a empezar otro proceso de calentamiento, pero ya mucho menos energético.
Y al cabo de 2, 3, 4 volteos, en función de lo bien que tengas las proporciones, en función de la época del año también, en verano, claro, se hace mucho mejor porque, pues, imagínate, el compost puede alcanzar 60, yo he llegado a alcanzar 60, 65 grados. El tope son 70, a partir de 70 empiezas a perder nitrógeno y ya no es óptimo. Entonces, entre 60 y 70 es como lo óptimo. Eh, he perdido el hilo. Bueno, sí, después de Bueno, este yo es que segundo, estaba tercer diciendo eso y yo volteo, decía, Dios mío, debe de hacer esto, debe de ser gastar un mogollón de energía, pero tú, eh, es decir, o sí, sí, sea, es bastante es como hacer extenuante, sí. cardio eso, ¿no? Sí, sí, total, O no total. sé, o pesas, depende de lo que pese Lo que el pasa que cardio. es verdad que, digamos que en 3 meses, pues a lo mejor lo haces 3 o 4 veces. En 3 meses se supone que ya tienes un compost maduro, pues claro, lo haces 3 o 4 veces. Entonces, pues sí, en ese momento es bastante extenuante, pero tampoco lo haces todos los días. Y nada, y pues eso, al cabo de 3 o 4 volteos, digamos que tienes tu compost preparado para echar en el suelo. En superficie, esto es súper importante, porque haciendo compost lo que intentamos es imitar la descomposición que hay natural en el suelo, ¿no? Con el tiempo. Tú vas a un bosque y tú ves todas las hojas ahí abajo descomponiéndose, que se van pudriendo y se van incorporando al suelo. Pues haciendo compost intentamos imitar un poco este proceso. Entonces, por eso dejarlo en superficie. Y lo que dijiste antes, creo que era del curso que habías hecho de huerto, Ujú. como que tú utilizas unas técnicas que todavía en España no están muy implementadas, ¿no? O sea, hay como muchas técnicas de cultivo, o sea, tú cuando empiezas a tener tu huerto tienes que elegir, yo voy a utilizar esta técnica en concreto. Más o menos, sí. O sea, puedes obviamente elegir de diferentes, digamos, escuelas, ¿no? Y diferentes formas de manipular el huerto. Pero, claro, yo lo que tenía muy claro era, pues eso, que no quería labrar el suelo, que no quería utilizar pesticidas y demás, y digamos, hacerlo todo de la forma más manual posible. Me decía que no estaba muy implementado en España porque este chico a lo que se dedicaba era a cultivar sobre todo brotes, lechugas, mostazas, rúculas, cosas que más o menos se pueden cultivar bien todo el año. De ahí el secreto de vivir de ello, ¿no? Porque, claro, si cultivas tomates, pues sí, venden muchos tomates en verano, pero luego pues, te comen los mocos el resto del año. Entonces, son cultivos que se cultivan más o menos bien prácticamente todo el año, que puedes ir intercalando unos con otros y, y puedes sustentarte más o menos de ello. Esto unido a las técnicas de no labrar el suelo, al manejo de las hierbas de una forma manual y demás, pues sí, hace que te veas un poco obligado a elegir técnicas de cultivo y formas de llevarlo, claro. Por eso es importante también informarte un poco, porque si empiezas a lo loco, pues te va a inundar. O sea, te va a llevar como una ola. ¿Y tú crees que, o sea, porque todo esto, ¿no? Concienciarnos a todos. Claro, si lo tienes fácil, como me pasaba a mí, que yo sí que encontré sitios que, mira, pues vienen aquí a vender, te mandan un Excel y yo, pues me parecía hasta cómodo, ¿no? Tener un Sí. Excel para decir, quiero esto, voy a recoger mi cajita y yo ya tengo mi verdura para toda la semana, ¿no? ¿Tú crees que el sabor sería algo que a la gente le podría enganchar? Es decir, ¿tú crees que sabe diferente esa zanahoria que la del súper o no? Sí, totalmente. Y además, no necesariamente tiene que ser mejor, porque nos creemos que va a ser siempre mejor, pero yo, por ejemplo, en el caso del brócoli, me gusta más el que compro que el que cultivo yo. Y Porque es más seguramente, suave igual. sí, sí, es que tiene un sabor muy fuerte, sí, es cierto. O sea, y quizás, no sé si será por la variedad que he cultivado o por qué, pero es cierto que es bastante más fuerte que el del supermercado. Pero además es que tampoco se parece demasiado. O sea, al final no deja de ser un brócoli, ¿no? La textura y todo, pero el sabor, dices, es que no es un brócoli, no es el brócoli del supermercado. Entonces, a mí en el caso del brócoli, por ejemplo, me ha gustado menos el que he cultivado que el que he comprado. Pero, pero sí, sí, claro, se nota mucho. Y esto sí que creo que tiene bastante que ver con el tema de los fertilizantes sintéticos, que es como que, pues si la planta tiene las condiciones óptimas para crecer y para desarrollar frutos, pero es artificial.
¿no? Y tiene mucho que ver también con el tema de los invernaderos y de cultivar en interior. No es lo mismo una planta que ha estado expuesta a la intemperie, al sol, a la lluvia, a la adversidad, básicamente, que una planta cultivada con un control y con una optimización, o sea, no te imaginas del detalle con el que cultivan en los grandes invernaderos de Almería, por ejemplo. Entonces sí, todo esto tiene que ver muchísimo, claro, y no tiene nada que ver un sabor con otro. Yo creo que también es lo que tú decías de no me sabe al brócoli del súper, porque me ha pasado, por ejemplo, con el tema del pan, que hay mucha gente que dice el pan en Galicia está súper bueno, pero después a lo mejor en Alicante viene un artesano gallego que tenga su obrador y no le va a gustar porque es una textura totalmente diferente. Y si tú estás acostumbrada a un pan blando que es como chicle, pues un pan duro con su corteza y tal, pues vas a decir, esto no me gusta. No porque no te guste, igual porque no estás acostumbrado a ese tipo de texturas, de sabores diferentes, no sé, que son muchas cosas que influyen en eso, ¿no? Totalmente. También yo creo que ahí, yo creo que es importante variar, porque la gente siempre come lo mismo y de una cosa, al final es como que sensorialmente te acostumbras demasiado, ¿no? Que digamos que por ejemplo, con los yogures. Pues ahora la gente se ha acostumbrado a que los yogures son cremosos. Pues un yogur normal, que tú lo partes y no es crema, ese yogur pues ya no le gusta, ¿no? Entonces ahí pues ya es, no digo que sea como comer un ultraprocesado, pero que sí que es un poco ese camino de experiencias sensoriales que están ya como muy buscadas desde el que los fabrica, no tanto por Totalmente. respetando lo que salga de, pues, de la tierra o de lo que sea. Totalmente. Además, es que con los alimentos, por muy naturales que sean, pasa lo mismo y están haciendo lo mismo. Al final están buscando y fabricando alimentos, verduras y hortalizas que, pues eso, que sensorialmente sean la hostia. Un pimiento que cruja ahí, cuanto más mejor. Una zanahoria que cruja, cuanto más mejor. O sea, sí, al final mm, es un poco también lo que, digamos, lo que no me gusta digamos, la huerta industrial, ¿no? Los cultivos industriales, que, que se están enfocando en maximizar producciones y ventas Sí, sí. y, y dejan de lado lo que es realmente bonito, ¿no? Que es cultivar y alimentar a la población. Sí, pienso lo mismo. O sea, ya solo el concepto ese de vamos a ver qué es lo que más le gusta para dárselo, pues ya nos lleva a suponer que entonces dentro de 20 años ya no va a haber muchas cosas, porque solo se va a cultivar lo que a la gente más le guste y ya está. Y en ese sentido, pues era una de las preguntas que te tenía pensado hacer, que ya creo que sea respuesta, que para ti también cultivar el huerto, digamos, que forma parte de tu salud. Y en tu caso, no solo por lo que te comes, sino por ese estilo de vida, entre comillas, afortunado, porque tú tienes tu trabajo, aparte del huerto, de estar en contacto con la naturaleza, de saber lo que te comes y todo eso. Totalmente, sí, porque además es como que es verdad que esto, hablándolo contigo, ¿no? Pues lo pensé también, ¿no? Es como, joder, es que lo tiene todo, ¿no? Tiene todo sobre lo que estáis divulgando, ¿no? Los que os dedicáis a divulgar sobre salud. Tiene vitamina D, estás, estás al sol todo el día. O sea, de hecho tienes que tener cuidado, tampoco puedes estar en pleno verano. Tiene movimiento, tiene una alimentación saludable. O sea, al final es Earthing, como... lo del contacto con la Ah, tierra, claro, ¿sabes? es verdad, se me olvidaba también. O sea, además también es súper interesante, ¿no? El tema este de trabajar la tierra con las manos desnudas y exponerte a todos esos patógenos que hay también ahí y aumentar tu sistema inmune, hacerlo más fuerte. O sea, es como eso, es como un combo ideal, ¿no? Como que lo tiene todo para cuidar de tu salud. O sea, de hecho, para mí a día de hoy, mi tiempo libre se lo dedico al huerto y a entrenar. Son como mis dos grandes pasiones, mis dos grandes hobbies. Y, y bueno, entendiendo también cuidarme como un hobby, pues eso, al final es como que es un círculo, ¿no? Que lo engloba todo y lo tiene todo.
Y bueno, supongo que esto se puede conseguir buscando por internet en el Ministerio de Consumo o lo que sea, pero para saber un poco los productos de temporada que hay, hoy en día ni siquiera mirando en el súper lo puedes saber, porque en el súper va a haber de todo el año. Entonces, tú, por ejemplo, abogarías más por decir, mira, hazte como un, yo qué sé, como un planning de decir los tomates en verano y lo que decías antes, si los quieres tomar el resto del año, te haces unas conservas o lo que sea. O sea, como que no puede haber de todo siempre. No, y de hecho, o sea, yo creo que no es sostenible a largo plazo. Porque, pues, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Porque se necesitan muchos recursos para cultivar todo esto durante todo el año. De hecho, hace poco salió una noticia, no sé si habrás visto algo. En Reino Unido ha habido una crisis bastante gorda hace unas semanas porque no podían pagar la energía con la que calentaban los invernaderos y han visto mermada su producción. Entonces, ha habido ahí como un pequeño desabastecimiento unas semanas de ciertas hortalizas. Em, pues, a ver, tanto como hacerte un calendario, bueno, yo creo que no nos tenemos que volver locos, ¿no? De hecho, además, hay algunos también online, alguna cuenta en Instagram también así muy chula, muy visual, ¿no? Como te cuelgan el mes de enero y te dicen, pues, lo de temporada de enero, en febrero, tal, no sé qué, súper guay. De hecho, compartiste una del ministerio que Ah, sí. me... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pensé, la tengo que regañar porque Estaba no está, mal. no está bien. O sea, mira, es que ni siquiera hacen bien su trabajo porque yo Claro, me fío de que lo que ponga el Ministerio de Consumo, joder. claro, lo pensé y dije, joder, ¿cómo vas a regañar a hombre? No puedes. No, sí, sí No, puedes. pero justo ponía, me parece que eran los calabacines, ¿no? Que salían y no, no, los calabacines no son de temporada, no, o sea, no estaban en esa temporada, por lo menos en España. Que luego esa es otra, pues igual, pues muchas veces tenemos alimentos porque vienen del otro lado del mundo que ahora no se están produciendo aquí, pero allí se están produciendo y te los traen aquí, claro, con todo lo que ello conlleva. De hecho, el otro día me percaté, porque es verdad que los espárragos pues los puedes comprar todo el año, o prácticamente todo el año, y hace poco los compré y me resultó curioso, ¿no? Porque dije, joder, ¿de dónde serán los espárragos? Y me fijé y venían de México. Y dije, joder, es de México, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues creo que no, que a largo plazo no es sostenible que tengamos de todo. Pero además es que tampoco lo veo necesario. Y luego hay otra cosa que esto quizás me lo puedes corroborar tú mejor. Creo que en función de la época en la que se cultive, tiene unas prioridades óptimas para esa época del año. Como que Ah, sí, claro, ciertas entiendo. propiedades inmunitarias, pues lo típico que todo el mundo sabe, ¿no? De que las zanahorias son muy buenas para ponerte moreno. O Sí, sea, sí, 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 realmente entiendo lo no que creo que dices. sean para ponerte moreno. O sea, serán porque te protegen del sol y gracias a ello te pones moreno bien. Claro que hay una Pero pasa con las de conexión. invierno. Sí, sí, y de hecho yo tengo clientas que han tenido a lo mejor su familia siempre agricultores y tal, y dicen, es que a mí me apetecen las cosas de temporada en su momento, es como que mi cuerpo me pide eso. Totalmente. O sea, si además encima de eso tienes un sistema digestivo pues regulado, ¿no? Y sabes, o sea, al final efectivamente te lo dice el cuerpo lo que tienes que comer. Y es que esto es otra de las cosas que me parece maravillosas de la naturaleza, ¿no? De decir, joder, es que nos da lo que tenemos que comer cuando lo tenemos que comer. ¿Qué necesidad tenemos de, pues al final, lo que hablábamos antes, la necesidad que nos creamos, que nos estamos creando y que nos están creando? Claro, y de hecho eso en dieta paleo se hace mucho, de paleo invierno, paleo verano, de intentar cambiar un poco según la época del año, incluso también cómo se podría hacer pues con, pues en la época de más sol, comer más hidratos, porque también tenemos más exposición a la luz, ¿no? Y hay más fruta y no sé. Justo. También en el tema de, pues tú antes dijiste, ¿no? Cuando estábamos hablando de, pues me como cualquier cosa, más seguro que salga de mi tierra. Respecto al tema del sello ecológico, que no sé mucho sobre el tema, pero desde fuera siempre he escuchado que es un poco como una mafia, en el sentido de que le cuesta tanto al agricultor conseguir ese sello
que al final como que no te compensa, ¿no? O sea, te va a repercutir tanto a ti como a la persona que te lo compre, que al final la gente que tiene tiendas de confianza muchas veces te dice esto es ecológico, pero el sello no lo tiene. Claro. Sí, este es un tema que tiene mucha amiga, la verdad. O sea, además es algo que he empezado a investigar hace poco. A ver, ¿por dónde empiezo? Em, yo creo que tiene más que ver con el sello y con la venta que con la intención de que algo sea ecológico y de que sea de mejor calidad. Esto es algo que nos viene impuesto de Europa y cada país lo gestiona a su manera. Y luego dentro de España, cada comunidad tiene sus reglamentos que lo gestionan. Entonces, o sea, no sé mucho a nivel de conseguirlo. Creo que sí que es complicado. No sé si caro, a nivel burocrático no sé si es caro, pero a nivel burocrático sí que es complicado. En plan, documentos y demás. Y luego además, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo no me interesa porque tengo una huerta de consumo propio y no me interesa meterme en ese berenjenal. Eh, pero a alguien que le interese, pues imagínate, tiene una finca o se compra una finca que no sabe en qué estado está y tiene que venir el inspector a hacerle un análisis del suelo y resulta que ese suelo pues le han echado de todo durante un montón de años. Pues hasta que no pasen X años y desaparezcan las trazas de todo eso en ese suelo, no le van a dar el sello ecológico. Que tiene sentido, ¿no? Porque al final si estás buscando unos estándares y hay que cumplirlos, pues bueno, pues te jodes, apechugas y los cumples. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día descubrí, justo acaba de cambiar, acaban de reformar toda la legislación que regula la forma de conseguir el certificado ecológico en 2018 y la han implementado, ha empezado a implementarse el 1 de enero de 2022. Resulta que tú puedes tener un cultivo muy grande de berenjenas o de lo que sea y que una parte sea ecológica y que la otra sea convencional. Sí, tienes que tener muy delimitado la parte convencional de la ecológica y los productos que utilices y demás, pero claro, digo yo, ¿y cómo controlan luego esa cosecha que no se mezcle, que me vendan lo que es ecológico como ecológico y lo convencional como convencional, que no pasen lo convencional a lo ecológico para aumentar su precio, para sacar más beneficio, para... Bueno, pues por eso te digo que sí que es verdad que parece más mafia que otra cosa. Es cierto que con este nuevo reglamento parece que se están preocupando un poco más por el tema del suelo y de devolverle la fertilidad y de hacer, digamos, un trato o una intervención un poco más sostenible, pero queda camino por recorrer. Un dato así que me pareció curioso, en 2018 creo que era, 19 solo el 8% de la superficie de cultivo europea era ecológica y pretenden que para 2030 sea un 25%. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues no lo sé, tendrán que incentivar de alguna manera al agricultor o al agricultor le tendrá que salir rentable pasarse a ecológico porque es verdad que es complicado. O sea, quizás no sea tan complicado iniciar un cultivo ecológico, pero pasar de uno tradicional a uno ecológico sí que es bastante laborioso. A mí lo que me parece injusto de lo que dijiste al principio es que si la persona que llega a ese terreno sí tendrá que cumplir unos estándares, pero no puede haber una denominación o lo que sea para él que ya no los está utilizando. O sea, que lo que hay ahí es Totalmente, residual, no es que lo esté echando. Entonces, es lo de totalmente. siempre, ¿no? Que tú estás intentando hacer algo mejor y aún encima tienes que pagar las consecuencias del otro. Lo que pasa es que como el cultivo ecológico también intenta o se preocupa por el consumidor, pues en este caso en concreto sería injusto con el consumidor darle el certificado o el sello de algo ecológico cuando es un terreno que todavía, por los estándares Claro, que hay, no lo es. yo Entonces es digo, complicado. pues un poco, por ejemplo, como cuando te dice alguien que te da, ¿no? Pues yo no le he hecho nada. Pues yo seguro que esa persona ni puta idea tiene de lo que hay en el suelo. Muchos de Claro, ellos no lo sabrán, pero él claro, sabe que no le echa nada. Pues no es un sello, pero quiero decir que es que esa persona ya te está diciendo su intención, ¿no? claro. Eh, pues yo qué sé, pues igual que el que endulza con dátiles en vez de con azúcar. Pues bueno, es endulzar, pero por lo menos está haciendo un esfuerzo, ¿no? Sí. También es verdad que digo que no es suficiente y aquí hay un símil bastante
bastante ilustrativo. Eh, si pensamos en la carne ecológica y en la carne de pasto, ¿entiendes las diferencias? O sea, Claro. bueno, vamos a explicarlo un poco, porque es verdad que esto en su día también me interesó un poco y empecé a investigarlo un poco. Y bueno, pues la carne ecológica, digamos que para conseguir que una carne sea ecológica, lo que tiene que ser es que la alimentación del animal sea de pienso ecológico. Y la carne de pasto tiene que haber un porcentaje de su vida, de hecho no sé si es el total de su vida, tiene que estar el animal pastando, o sea que no puede haber cereales en su nutrición, digamos. ¿Me equivoco? No, claro, que eso te iba a decir que Entonces, para mí son dos cosas distintas, o porque, sea, por pero que ejemplo, es esto, ¿no? Es así. para mí es así. Y también estaba pensando en los huevos. Por ejemplo, un Claro, huevo ecológico, vale, que esa gallina ha comido ecológico, pero claro, puede ser basura ecológica, ¿no? O sea, claro, quiero decir- o claro, sea, pero basura, ya me entiendes, que no sea lo sí, sí, apropiado para esa especie. sí, pero o sea, lo que quiero decir es como que la carne ecológica es el primer paso y la de pasto, digamos que es como el segundo paso, ¿no? O el paso final, ¿no? A lo que se supone que queremos llegar. Porque además luego conlleva un montón de beneficios también para el suelo, ¿no? Tener animales pastando libres y demás, o sea, también es un tema denso este y muy interesante. Y digo que es un símil a la agricultura ecológica porque a lo que intentamos llegar o como se llama, como se denomina, que es también lo que están empezando un poco a divulgar en España, es a una agricultura regenerativa, Sí. que es una agricultura que gracias a las formas y a los métodos de cultivo, ¿no? A las rotaciones, a las asociaciones de cultivos y demás, pues intentamos regenerar esos suelos en vez de drenarlos, que es lo que hasta ahora hemos hecho. Entonces, por eso digo que es el símil, ¿no? Es como ecológico y de pasto en la carne y ecológico y regenerativo en la agricultura. Entonces, a nivel legislativo, en agricultura, todo este tema de regenerativo está mucho más atrasado. O sea, de hecho, creo que es inexistente. Y bueno, vamos a entrar a un bloque de preguntas que es un poco más personal, pero que a mí Vale. me gusta que esté, porque joa, también aquí estamos divulgando siempre nutrición y de vida saludable. A ti realmente te gusta mucho cuidarte, lo has dicho antes, como que cierra el círculo, el huerto, que el huerto y entrenamiento eran como tus dos hobbies y tal. ¿A ti te Mm. gustó de siempre o eres como la mayor parte de nosotros que tienes un pasado oscuro de desayunaba colacao con galletas de dinosaurio y un día, de repente, decidí dejar de hacerlo? Pues, pues sí, evidentemente tengo un pasado oscuro como todos nosotros, pero o sea, a ver, yo creo que también es un poco un pasado oscuro porque no teníamos opción de elegir, ¿no? Ni capacidad como seres humanos, ni estaba el tema tan extendido como lo está ahora. Entonces, bueno, pues supongo que estábamos sometidos a las circunstancias. Yo en este caso tengo que agradecerle esta devoción que tengo a mi madre porque ella siempre se preocupó en casa de que tuviéramos una ración de vegetales en todas las comidas. O sea, yo el puré de verduras, ese puré verde asqueroso que todos los niños odiábamos, siempre estaba en mi casa. O la ensalada o la zanahoria otra vez, volvemos a la zanahoria rallada. O sea, mi típica cena era pues un pescado, ¿no? Hervido a la plancha o lo que fuera, con una zanahoria rallada, aliñada con sal y con vinagre. Y el pescado no me gustaba, pero la zanahoria para mí era una delicia. Entonces, pues sí que es verdad que esta devoción por cuidarme, digamos que la he aprendido de mi madre y que fue ella la que se encargó de preocuparse por alimentarnos bien y la que nos lo ha inculcado. Y bueno, de hecho voy a decir algo un poco impopulista y es cierto que mi madre se preocupó de esto en el periodo de su vida en el que no trabajaba y en el periodo de su vida, bueno, no trabajaba fuera de casa, y en el periodo de su vida en el que trabajaba fuera de casa. Es decir, que ella como madre se involucró siempre al 100% con nuestra O sea, alimentación, que era ¿no? muy como cuando da no sé cómo se dice ahora la palabra, pues como cuando da a los polluelos la comida, que tenía ese rol, no sé si también Totalmente. tendrá una parte muy genética, muy arraigada de querer alimentar bien, ¿no? Totalmente. Pero que en este sentido lo que quería decir es que en este sentido,
pues en los hogares yo creo que se ha notado mucho esa pérdida de la figura del ama de casa, totalmente. Que no digo que tenga que ser una mujer No, necesariamente, o para sea, nada, pero que de hecho yo en mi casa somos dos, mi pareja y yo, y soy yo el que se dedica a la cocina 100% y el que se encarga 100% de ello. Pero sí que había un cambio notorio, claro. claro, hay que tomar, supongo que una, como lo que decías de agricultura regenerativa, ¿no? Que hay que tomar esa conciencia y ver cómo se hacen las cosas. También, que es un tema que habíamos hablado tú y yo cuando dijimos lo del ahorro y tal, yo no lo pienso solo en el ahorro de dinero, sino en el ahorro de tiempo, que yo creo que la gente se complica mucho para comer sano. Es que no me parece que tengas que tener tanto tiempo para hervir una coliflor o para ponerla en el horno o yo qué sé. O sea, que se pueden comer muchas cosas hasta crudas, un poco salteadas y ya está. O sea, que esa Totalmente. excusa del tiempo y de que hay que cocinar como hacía a lo mejor antes, sobre todo mi abuela, tener ahí la olla chup chup 3 horas, es que no es verdad. Y además que hoy en día hay tecnología que te facilita que sea más rápido si tú quieres comer así realmente, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que es también un poco que siempre lo he dicho en los vídeos de YouTube, cuando tengo una madre que me dice, picoteo, claro, porque al final veo cosas de los niños y digo, claro, es que el problema es que si tú le das eso a tu hijo, tan malo no lo verás, porque si no, no se lo darías. El Claro, problema no, es que no, tú le des eso efectivamente. a él. O sea, yo creo que el que no se cuida a día de hoy es o porque no quiere, que es totalmente lícito, o sea, no quieres cuidarte, muy bien, no pasa nada, o porque se pone excusas a sí mismo, sencillamente. O sea, es cierto que hay que contextualizar, ¿no? No, no puedo decir esto para todo el mundo. Hay gente que tiene una vida muy complicada y no tiene medios o no tiene capacidad o yo qué sé, pues se tiene que preocupar de que no llega a fin de mes y su última preocupación en la vida es comer sano. Pero digamos que para la media o para el estándar o para los que tenemos más o menos una vida sencilla, pues ya te digo que yo creo que el que no quiere cuidarse es porque se pone excusas o porque no quiere, Sí, sí, yo pienso lo mismo. por Además, si muy te duro que pones suene. a comparar, pues sí, o sea, vale, si es el que no llega a fin de mes, que tiene que comprar galletas María porque eso es más barato que comprar una fruta, yo ahí estoy de acuerdo, ¿no? Pero no es el caso de la mayor parte de la gente que creo que se pone excusas No, porque no, después para otras cosas sí que tiene tiempo, ¿sabes? O como pasa con el ejercicio. Que de hecho ya total. te lo pregunté un poco antes, pero o sea, tú de media, ¿cuánto tiempo le necesitas dedicar al huerto a la semana para que sobreviva y para que te dé lo que tú quieres? O al día, no sé. Bueno, para que me dé lo que yo quiero no lo sé porque no me da lo que yo quiero todavía. Todavía no estamos en esa fase. Pero para que me sobreviva y para que no me coma la frustración, pues a ver, es difícil. ¿Te importa que dé la luz un segundo? Claro que no. Que se me está oscureciendo todo. Sí, No va sí, a quedar sí. muy romántico esto para YouTube, pero No pasa nada. En este canal, esto es la vida real. qué horror de Eh, producción. Bueno, pues eso, tiempo es difícil decirlo porque en función de la época del año vamos a necesitar más o menos tiempo y en función de la tarea, ¿no? que tengamos que hacer. Pero bueno, pues si tuviera que darte una cifra, pues diría que, no sé, 4 o 5 horas a la semana. no es tanto, pensé que eran mucho más. Realmente no es tanto, ¿no? Yo Realmente no es pensé que tanto. ibas a Ahí, decir 4 o 5 horas al día y yo decía, no, madre no, no, mía. no, eso me resultaría inviable, no, no podría vivir. No, 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 no. No, y además es que también es una creencia ahí un poco arraigada, ¿no? Que lo hemos aprendido todos, yo creo, de nuestros padres y demás. Es como que la agricultura, la huerta súper sacrificada, tal. Sí, si quieres vivir de ello y necesitas vivir de ello, evidentemente es un trabajo. O sea, no te van a valer con 8 horas de jornada laboral, Claro. vas a tener que dedicarle 14 o 16. Pero como hobby para tener 4 tomates en verano y 4 lechugas y demás, pues sí, yo creo que con 4 o 6 horas a la semana es más que suficiente. Pues eso está guay, porque eso ya sirve para incrementar el NEAT y todo. O Total, sea, total. que eso es una cosa que, o sea, lo veo más asumible, ¿no? No Sí, lo veo, sí, que, claro, lo que tú decías es verdad, que a lo mejor tenemos en mente esa idea de la persona que se dedica exclusivamente a sacar su huerto adelante porque vive de él y ahí claro. son jornadas laborales que no se pueden comparar a las de 8 horas de trabajo.
Claro, yo veía a mi abuelo de sol a sol, claro, te estoy hablando de que tenía una huerta, de tomates, pimientos, maíz, zanahoria, o sea, pues eso, cosas que no puedes dejar de ir a visitar 2 o 3 días porque se te muere. Tenía 2000 metros o así de huerta. Claro, él cuando se jubiló estaba allí día y noche, o sea, de sol a sol. Pero claro, pues cultivaba mucho y es verdad que vendía gran parte y demás, pero claro, a ese nivel te exige. Pero para tener una huerta, un huerto urbano o algo así, ni mucho menos. Es casi más desestresante Es que otra cierto, cosa. sí, que lo podemos ver como ese punto también desestresante. Totalmente, totalmente. O Y sea, esas, y muy Didi, meditativo perdón, tambibien. meditativo, en el Sí, sí, sentido de porque hacer una tarea sí, como, mira, tenemos mira, un qué bien, visitante. un gato. ¿Qué pasa, Neo? Este es Neo. Qué bonito, un gato negro. Sí, además es muy cariñoso, es un gato perro de estos. Te iba a decir que últimamente, que ahora ya me acabo de dar cuenta de por qué, compartías muchas cosas de los semilleros y el semillero es por lo que tú dices que pruebas como esas variedades diferentes. Yo Ujú. cuando veía los semilleros decía, pero eso se puede hacer cualquiera en su casa. No, o sea, tú tienes que tener un huerto para después poder cultivar eso. No, no necesariamente. O sea, ahora estoy compartiendo mucho de semilleros, que de hecho tampoco estoy compartiendo mucho en Instagram, me gustaría estar un poco más activo, pero es verdad que esto de introducirte en el mundo de las redes tiene su aquel. Comparto mucho de semilleros porque es la época ahora típica de hacer semilleros de todo, ¿no? De los cultivos ya que vamos a sembrar, a plantar ahora entrada ya la primavera. Entonces es como el momento de hacer semilleros de todo ahora. Y no, no tienes que tener un huerto. Puedes hacerlo en casa, pero sí que es verdad que necesitas que tu casa esté orientada al sur. O sea, necesitas una buena Claro. exposición solar. Porque si no, el problema es que los semilleros funcionan, ¿no? Las plantas nacen, pero van a empezar a buscar el sol. Y si no tienen muchas horas de sol, van a empezar a crecer muy altas, se van a espigar, que se llama, y al final van a acabar muriendo porque se van a tronchar o porque no van a tener la luz suficiente para desarrollarse y se van a quedar ahí como si fueran un neonato sin desarrollar. Un aborto ahí. Casi, casi No, sí. es que, por ejemplo, he visto en programas de cocina que hay cocineros que en sus balconcitos, que no son nada especial, por ejemplo, sus hierbas aromáticas y eso sí las cultivan. Y Sí, no sí. tienen una gran extensión ni nada, simplemente tienen ahí sus macetitas y pueden sacar, no sé exactamente lo que, o a lo mejor voy a decir una aberración, pero como si te digo, su albahaca, su perejil o lo que sea, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, sí. Entonces eso me parece pues también friendly para la gente que no tenemos huerto, pero que digo, bueno, pues a lo mejor puedo plantar algo de lo mío, ¿sabes? Claro, esto es otra creencia, ¿no? Que es verdad que no vas a poder cultivar mucho, pero si vas a tener 4 macetas en casa y tienes una ventana que le da el sol, ¿por qué no vas a tener 4 macetas de albahaca, perejil, romero, orégano, cosas así o incluso ahora estoy probando con los rabanitos, estoy haciendo un experimento, porque el rabanito, por ejemplo, es algo que se cultiva súper rápido, ¿no? Desde que pones la semilla, desde que lo siembras hasta que lo cosechas, pues depende de la variedad, hay algunos que puedes tenerlos incluso en 30 días. Ah, qué guay. Entonces es una planta súper pequeña, no tiene una raíz ahí súper desarrollada y demás. Y estoy probando ahora en una maceta de estas típicas, las que te venden las flores cuando vas al vivero, de estas de plástico así chiquititas. Pues estoy probando a ver si consigue desarrollarse ahí. Y bueno, de momento va bien, tiene buena pinta. Me gustan rabanitos. Y es la típica cosa que tampoco en España, no sé, la gente no lo come tanto. Me encantó, no sé en qué vídeo fue, porque claro, es difícil hacer memoria con tus vídeos, porque Sí, yo no me son, acuerdo de nada. son muy largos, ¿no? Pero me encantó un vídeo que hablabas de las ensaladas o algo así, y decías algo así como, deja de echarle mostaza y cosas a tu ensalada y échale un rabanito que tiene un sabor súper Es intenso, súper diferente, sí. fuerte, tendrá un montón de vitaminas y minerales y tiene una textura además súper crujiente, o sea, es que el rabanito es como que lo tiene todo. Y Sí, 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 porque a mí además me ese gusta mucho toque también. crunchy, la gente lo Total, busca mucho. Y total, por total. ejemplo, echan otras cosas, como por ejemplo semillas, que no estoy en contra de las semillas, pero sí en el uso excesivo de las semillas. Y esas semillas que vienen mezclas de mogollón de movidas, que incluso vienen, pues, yo qué sé, con aceites chungos y tal,
Digo, tío, pues no sé, eso, cómete un rabanito o prueba con, pues lo que tú decías antes de un pimiento crudo, ¿no? Busca otras texturas ahí. Pero ya es ir a la tontería de la bolsa de plástico que viene con, que tiene buena pinta, que hay para tus ensaladas, pues ya te lo ponen delante de la cara y ya vas, ¿no? Entonces, para Total. romper un poco con ese tema, que es también pues siempre mi estilo, ¿no? De caer mal en ese aspecto. Bueno, los que te seguimos nos caes muy bien, aunque haya mucha gente que le caigas muy mal, a los que te seguimos nos caes muy bien. Y bueno, ya estamos terminando. Estas preguntas, como son más personales, por supuesto que tú, pues, lo que quieras contar. Tú en tu Nada, nada, día a estoy muy día, cómodo. ¿cómo consideras de importante la salud? También me refiero que tú tendrás tu contexto, como tenemos todo, de tus amigos, tu pareja, tu familia. O sea, tú eres la oveja negra, Nacho, el friki que se cuida y que nos da la brasa, nos come ahí la conciencia. eh, o no sé cómo llevas tú eso, que es uno de los temas que siempre la gente saca, ¿no? Cuando se empieza a cuidar de, es que mi vida social, es que no sé qué. Pues, a ver, he tenido épocas también, como todo el mundo, yo creo que nos gusta cuidarnos, ¿no? He tenido épocas bastante radicales, que en mi caso no suelen durar mucho, la verdad. Eh, he tenido épocas de cuidarme menos y demás, y ahora es verdad que yo creo que he encontrado ese equilibrio bastante saludable. O sea, para mí la salud es 11 de 10. O sea, yo intento cuidarme lo máximo que puedo. Me gusta además como ir indagando en formas nuevas de cuidarnos, ¿no? No solo a nivel físico, a nivel de alimentación y demás, pero pues por ejemplo con Pablo Castañeda, ¿no? Que le hiciste la Mm. entrevista, pues digamos de formas de aprender, ¿no? O lo que es bueno para tu cerebro y demás, así como todo un poco en general. Entonces sí, para mí es súper importante cuidarse y, y además cada día más. O sea, porque además casi que lo considero un acto de rebeldía, cuidarse hoy en día. Sí. Porque aunque es verdad que parece que cada vez hay más gente que se cuida o que se intenta cuidar, la realidad es que la gran mayoría no lo hace. Y bueno, pues en un mundo en el que todo el mundo hace algo, hacer algo diferente, pues es un poco un acto de rebeldía. Y además a mí me motiva también un poco el, el hecho de envejecer bien. Porque a mí envejecer en el mal sentido de la palabra es algo que me aterra un poco, ¿no? Yo no me gusta la idea de verme ahí de mayor con una bombona de oxígeno o siendo muy dependiente de algo o de alguien. Yo pues me imagino más, ¿no? Con mis 70 años y haciendo mi press de banca o mi sentadilla o Tu pues eso, compost. mi compost, efectivamente, seguir pudiendo hacer compost con 70 años. Entonces, pues sí, pues por todo ello, pues considero bastante importante cuidarse. Sí, yo también lo comparto. De hecho, cuando me apunté al centro de entrenamiento este en el que yo casi llevo un año yendo a entrenar fuerza, me acuerdo que el dueño del centro me preguntó, ¿cuáles son tus motivaciones? Y una que dije fue esa. Me dije, me gustaría envejecer bien. O sea, porque, claro, no lo piensas cuando no te pasa, pero digo, joder, luego empieza a ver a gente aparte, cada vez tengo más claro, depende también de cómo tenga el día con clientes y tal, que lo de que la salud física y la salud mental van de la mano es Pero una vamos, cosa, vamos, o sea, que ya llega un punto que hasta lo hueles a la persona que físicamente, y lo que tú decías de la forma de cuidarse, a mí me pasa muchas veces que si dejo de hacer yoga, es como que después mi propio cuerpo y mi mente me lo piden, que necesito esos momentos, por ejemplo, hoy que encendí unas velas y tal, es como que me sale natural que enciendo la vela con una cerilla, porque ya es que soy incapaz de encender una vela con un mechero, que es una tontería, pero es como que ya lo veo una cosa que me va a corromper ese momento, ¿no? Y puedo cerrar los ojos y poner una intención en eso que estoy haciendo. Y para hacer eso necesito un estado de quietud mental que si tú te fundes en lo que es la forma de vivir ahora, no la tienes. O sea, no puedes estar un minuto con tu cabeza centrado en lo que tú quieres. Que claro, tú por el tema del huerto totalmente. y tal, pues sí que a lo mejor tienes más de esos momentos, ¿no? De estar en tu mundo, con la naturaleza y conectado contigo mismo y con el entorno, pero que la gente que está haciendo con la comida basura y tal constantemente, que como tú dices, o sea, no digo en una comida social abrir un poco la mano, disfrutar de ese momento, no, pero esa forma constante, esa persona que te dice,
Yo llego a mi casa del trabajo después de estar 8 horas en una oficina y en vez de ponerme a hacer algo que me apetezca, mi hobby, me pongo a picotear. O sea, pues imagínate, pues eso es un estado mental enfermo realmente. Totalmente. O sea, si es que además, no sé si a ti te pasa, pero la gran mayoría de mi entorno cercano, eh, así es su estilo de vida, así es como viven. Sí, totalmente. Bueno, y supongo, yo siempre digo, ir a hacer un estudio de campo cualquier día a un supermercado y mirar lo que compra la gente, pues Buah, me obviamente encanta. eso es para comérselo. Me encanta hacer eso, me encanta, me Te, encanta. te ha poseído el espíritu de Carlos Ríos. Un poco, en ese sentido, un poco, sí. Pero además es que como que encima aprovecho y me monto la película, ¿no? Y me imagino su vida. Veo, Ese que veo el hará. carro, veo el carro de la compra y empiezo a inventarme la vida de las personas. Bueno, yo solo pienso cuando veo, por ejemplo, la típica chica que va con todo su quesito fresco desnatado, con el paquetito rosa y tal. Y todo yo digo, mira, esa chica fijo que cree que se está cuidando, ¿sabes? Que es la típica que Claro, viene de clase de pilates y tal, y dice, mi queso fresco desnatado es lo mejor que puedo tomar. Y total. bueno, cuéntanos lo que habíamos hablado, de que hacer dieta en el sentido de tener estructurado lo que vas a comer y tal, que te puede hacer ahorrar, que es algo que yo también lo pienso y es que lo siento en mis carnes, que no tiro nada de comida, Pues es que te puede hacer ahorrar. Bueno, yo en ese sentido es verdad que sin hacer dieta tampoco he que tirado no nunca tiras, comida claro, porque es no algo te que, pega. que he aprendido en casa desde pequeño también. Y cuando oigo datos en la tele de la cantidad de comida que tiran los hogares españoles, digo, pero si es difícil tirar la comida, ¿cómo puede ser? Claro, si Pues no estás bueno, organizado, que se te va pasando en casa, entiendo yo. claro, sí, sí, entiendo. Sí, o bueno, al final productos pues ultraprocesados, ¿no? Que se caducan y no te los quieres comer, pues claro, los tiras. Yo cuando hablan de desperdicio entiendo más eso. Sí, totalmente. O sea, antes de empezar a llevar la dieta un poco más estructurada y un poco más estricta, por ejemplo, yo me he dado cuenta a raíz de hacerla que en el caso de las proteínas, en mi caso, pues estaba malgastando mucho dinero. Porque te crees que estás aquí con la ingesta proteica, que si no sé qué, te crees que no llegas y te crees que tal, y luego resulta que, bueno, creo lo podemos hacer público, ¿no? Que eres mi nutricionista y que Sí, trabajo sí, contigo. a mí no me importa. O sea, a raíz de trabajar contigo y de ver que no tienes que volverte tan loco comprando carne y pescado, que de hecho son los productos más Más caros, caro. joder, pues ya solo eso te hace ahorrar necesariamente. Entonces, pues el que diga que comer sano es caro, tiene que hacérselo mirar porque no es la realidad. Puede ser caro a nivel de tiempo, pero es que eso es algo muy relativo porque es en función de lo que quieras priorizar tú en la vida. O sea, a mí no me resulta caro. Claro, no me gusta ir a hacer la compra, no me gusta perder tiempo en hacer la compra, pero sé que tengo que ir a hacerla si quiero comer bien. Entonces, que tengo que dedicarle un par de horas a la semana, porque además es que es verdad que yo eso sí que intento ir a un sitio y comprar para toda la semana, no ir a 7 sitios diferentes, eso me pone nerviosísimo. Ahí sí que no estás ahorrando el tiempo ni nada. Pero ir a un sitio 2 horas a la semana, o sea que son 2 horas a la semana, realmente que son 2 horas a la semana, pues no es tanto, joder. Pues ahorras en tiempo, ahorras en dinero, o sea, ahorras en tranquilidad mental. Si es que el simple hecho de tener un menú preparado para la semana, o sea, igual, eso también lo aprendí con mi madre, ¿no? Como si quebraba la cabeza, intentando darnos de comer bien todas las semanas y hoy qué cocino, oye, ¿qué hago? Y mañana qué doy de comer. Joder, si es que no es tan difícil hacerte un pescado a la plancha, un filete de pollo a la plancha, yo qué sé, pues las vísceras, ¿no? Que me gusta mucho a mí. Tener un hígado, un filete de hígado a la plancha, unas verduras que cada vez que enciendo el horno lleno una bandeja de estas de cristal hasta arriba de verduras, si tienes verduras para 2 o 3 o 4 días. Joder, no, o sea, no es caro en absoluto y no es tan difícil, pero tienes que querer. Sí, y también, a ver, yo estaba pensando que le puede parecer caro al que viene de comer muy mal. O sea, que si tú vienes Claro. de comerte un plato de pasta a pelo o con una lata de atún, pues sí, vale, comprar pescado o carne es caro. Pero si comes lo que te corresponde y divides un poco la proteína a lo largo del día, por ejemplo, ya la persona que se tome alguna ingesta de proteína de suero, yo creo que ya le va a descargar de una forma y si comes lácteos o algo así, que no entiendo que se tiene que gastar tanto dinero. También es lo que tú dices, si comes vísceras y cosas así, que por ejemplo un hígado de cordero no es nada caro. O sea, quiero decir
que no tiene que ser gastarse muchísimo dinero. Y aparte que como no comes chorraditas, que también son las cosas que la gente se gasta mucha pasta, el yogur tal, los frutos secos no sé cuánto, al final, o incluso el chocolate, que tampoco es que yo compre un chocolate de marca ni mucho menos, pero bueno, pues yo me como mis 2 onzas al día y sé qué es lo que me voy a comer y ya. Entonces, al poner ahí el freno, tampoco me voy a estar gastando dinero de más, porque esa tableta me va a durar el tiempo que me tiene que durar, ¿no? Entonces yo también es una de las cosas que sí que defiendo de la dieta organizada por eso, porque me parece que te quita, o sea, te da tiempo mental y te da ahorro económico. Sí, sí, totalmente, te quita quebradero de cabeza. Mira, ahora cuando has dicho lo del chocolate me he acordado, en los frutos secos, por ejemplo, he ahorrado también un montón de dinero. Por lo mismo, ¿no? Por saciarte, ¿no? Por ingerir proteínas. Comía un montón de frutos secos antes. Joder, es un producto bastante caro un fruto seco. Entonces, sí, sí, o sea, indiscutiblemente ahorras, desde luego. Y bueno, para poner ya el broche de oro a la entrevista, la pregunta esta mágica que hago a veces a la gente que viene aquí bueno, a prestarse a estas charlas largas. No sé si hay algo relacionado con el mundo de la nutrición, salud, que como ya sabes que aquí no hay censura y podemos decir lo que queramos, pues que te apetece comentar. O bueno, no tiene que ser de nutrición y salud, tú realmente comentas lo que quieras. Pero, por ejemplo, pues eso, que hay alguien que te diga, pues yo qué sé, pues esto que ha pasado o lo que sea, o del medio ambiente, o lo que sea que tú quieras ahí lanzar una, dejarlo ahí en el aire, me parece bien. Pues, mira, sí, no se me ocurría nada, la verdad, pero sí. O sea, me parece un poco vergonzoso lo que está pasando, que supongo que estará pasando en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, supongo no, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el fitness, ¿no? Ahora hay una pelea brutal entre los culturistas naturales y los no naturales. No sé si sigues un poco el mundillo, pero a mí que me ha empezado a causar un poco de curiosidad, pues es como que hay una polarización ahí de la hostia. Pues me parece un poco vergonzoso, ¿no? Esto en general. Y no sé por qué en el caso de la nutrición me parece un poco más vergonzoso todavía, si cabe. En la lucha que hay, quiero decir, por ejemplo, pues la gente que sigue dieta keto o que sigue dieta carnívora o pues los veganos o vegetarianos, o sea, los que se dedican a esto, los que intentan dedicarse a esto, vendiéndotelo como si fuera correcta la forma en la que ellos lo hacen. Eso es lo que quizás me gustaría decir así un poco más trascendental al público, ¿no? O más comprometido. No O sea, entiendo. pero gente que tú dices que te parece mal si lo hace un nutricionista o cualquiera. O sea, cualquiera que se vaya por la vida de radical de yo hago dieta carnívora y la dieta carnívora es lo mejor. No Aunque sé qué muchos me al parece. final se acaban dedicando a eso, también es cierto. Claro, claro. No sé qué me parece peor. Si que lo haga un nutricionista formado o que entendemos que está formado o que lo haga una persona sin formación de ningún tipo. O sea, el que me parece que lo está haciendo mal del todo es el que está, digamos, llevando a gente sin ningún tipo de formación. Ese, para mí, digamos, es la catástrofe pura. Pero no, me refiero un poco más a la lucha que hay entre, pues eso, entre dos bandos, ¿no? Entre pues el vegano y el que come carne, o el que sigue una dieta ceto y sigue una dieta alta en carbohidratos, pues como, joder, tío, o sea, no somos todos iguales, no nos tiene que gustar a todos lo mismo y no tienes la verdad absoluta por mucho que quieras creértelo. No, y aparte que yo no sé cómo funciona esa gente, pero a mí que me gusta probar cosas, o sea, yo sé que cuando estoy haciendo una dieta muy baja en hidratos, yo ya sé que dentro de X tiempo voy a volver a meter hidratos otra vez. O sea, quiero decir que a mí me apetece hacer ciclos, probar primero una cosa, luego otra, y Claro, todo, si es para mí que, todo tiene pros y contras. Yo no voy a decir, es que no, esta claro, dieta es claro. lo mejor. Por ejemplo, a mí, vale, la dieta baja en hidratos, reconozco que a nivel digestivo de no tener gases, de no sentir casi que estás haciendo la digestión, me parece la hostia. Pero también me da la sensación de que a largo plazo no me acaba haciendo bien a nivel intestinal. Como Sí. menos sensación de vaciado. Y lo he visto con muchísimos clientes. Y me podrán decir, es que no haces bien, es que no metes la suficiente. Mira, o sea, se le sobra la grasa que meto por mi kilo de peso y meto grasa suficiente. Ah, es que no comes fibra, es que sigue como fibra.
pero es que al final yo creo que la microbiota necesitará diferentes estímulos. También un poco lo que decíamos antes de la época del año, de muchas cosas, ¿no? Y aparte que esa gente que tú dices que se hace tal, yo tampoco muchas veces digo, tú te crees que estarás maravilloso, pero yo tampoco veo que tú estés tan bien de salud. Te pones enfermo cada 2 por 3, no tienes fuerza, o sea, que tampoco te sienta tan bien esa dieta como tú quieres defender. Totalmente, totalmente. Y bueno, y si te sienta bien o te sienta mal o no, pues es cosa tuya, pero no, o sea, no intentes convencer a nadie ni lavarle el cerebro a nadie, ni vayas con el mensaje de que es lo mejor, porque, o sea, no existe una verdad absoluta para nada. Para mí también esa gente y me da rabia en gente que admiro porque me parece que es inteligente y que comparte cosas de valor, pero cuando se empieza a posicionar mucho en un extremo y además que se nota que empieza a ser obsesivo de atacar a otro, pum, pum, todos los días, los veganos tal o los que comen carne tal, todos los días, pum, 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 que esta persona ya se ha perdido. Ya también, Total. pues eso, un poco que lo que tú tienes en el huerto, esa persona no lo tiene. Entonces está todo el día en su casa, cuando llega del trabajo, atacando a los que comen de forma diferente. Y eso es un Total. rasgo supuestamente de ortorexia, que lo dije en un vídeo hace poco. Y yo creo que sí que representa cuando una persona está un poco obsesionada con un tema, que por eso ataca tanto a los demás. Porque realmente, si tú te sientes de puta madre con tu huerto, estás bien, eres una persona pacífica y tranquila, no estás en tu Instagram diciendo, porque mirad lo que hacéis, comprando en el súper y con un mensaje que tire para atrás, sino que lo Claro, divulgarías de otra forma. ni voy a llegar al agricultor de turno de toda la vida o al que tiene una huerta que le veo con su motocultora, ¿no? Con su labradora chiquitita y le voy a decir, ¿pero qué estás haciendo, loco? Estás matando el suelo, deja de hacer eso. Pues bueno, Claro. creo que no lo voy a hacer nunca, espero no hacerlo. Si alguna vez lo hago, me lo dices. Oye, Nacho, hipócrita. Pero no, joder, no, pues yo cultivo y lo hago como creo que lo tengo que hacer y como es acorde a mis valores y ya está. Claro, y cuando tú haces algo acorde a tus valores, yo creo que es cuando estás en paz y no necesitas estar atacando a otros, ¿no? Y Ni aparte, buscando aprobación, claro. claro, y aparte lo que tú decías ahora me viene a la mente, por ejemplo, cuando se empecinan con la fruta es adictiva y tal, que yo soy la primera que digo, cada uno que divulgue lo que quiera, pero después eso, tener que dedicar no sé cuánto tiempo de la consulta a decirle a una persona por qué no pasa nada por comerte 2 o 3 piezas de fruta al día, por qué, o sea, hasta incluso gente que está en un bajo peso, tenerle que explicar por qué no pasa nada por comerse una patata. O sea, por estos discursos tan agresivos y de te vas a volver diabético por comerte una patata. Oye, una patata en un plato que tienes un filete, que tienes tus verduras, tu aceite y todo. Y por eso te vas a volver diabético y adicto a las patatas. O sea, son cosas que no tienen ni pies ni Sí, cabeza. sí, extremos que no tienen sentido. Esperemos que la gente también vaya desarrollando su espíritu crítico en ese sentido. Ya bueno, pues igual sigo esta cuenta porque me gusta de esto y me hace gracia, pero eso no significa que tenga que ser mi religión ni mucho menos. No, claro, claro. Pues bueno, Nacho, pues yo creo que la entrevista ha quedado súper bien, que nos has irradiado ahí mogollón de paz que viene de tu tierra. Voy a dejar, por supuesto, abajo tu Instagram para que la gente pueda seguir y si me quieres pasar alguno de esos nombres que dijiste, que pienso que igual a la gente se le olvida para buscar ese canal de YouTube o tal, pues Claro. los pondré. Y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas y que bueno, que me caes de puta madre y que te agradezco que te hayas expuesto públicamente, que sé que no es fácil. Nada, muchísimas gracias a ti, la verdad, porque, joder, pues eso, que al final que yo no soy nadie, que no me conoce nadie y que me traigas aquí, Madre mía. pues no sé, me parece muy humilde por tu parte, la verdad. No sé, a mí me Y gusta, es que lo que me gusta precisamente, que desde el principio decía, me gustaría hacer entrevistas no a gente porque es conocida, sino porque ya, valoro su forma de vida y como se ha ido viendo en la entrevista, pues no es solo del huerto, es qué valores hay detrás de la persona que está haciendo eso, qué es para esa persona ser ambiciosa, qué es la salud. Y ahí está, pues la magia. bueno, muchas gracias a ti, la verdad, Pues nada. que tú también me caes de puta madre. Vale, pues nada, pues esperamos que os haya gustado mucho la entrevista y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Luego. Mm.